Decía el gran filósofo español Jorge Santayana que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. En España tenemos una historia plagada de luchas internas, de guerras, de encuentros y desencuentros. Y como siempre, la historia la escriben los vencedores. Por eso hoy tenemos aquí a Joaquín Rivera Chamorro, autor del libro La guerra civil que vino de África, que sin ninguna duda nos va a ayudar a entender quiénes somos como país, de dónde venimos y por qué nuestro presente es el que es. Muchas gracias por venir. Presentas libro, un libro muy interesante, yo ya me lo he acabado, no entero, pero casi, La guerra civil que vino de África. Es casi como una precuela, ¿no?, de todo lo que haces en Internet, porque, bueno, para el que no te conozca, yo te conocí por Los otros del 36 y por Hacia la guerra civil, ¿no?, que son las dos series que en fin, que más he visto tuyas en Internet. Cuéntanos un poco el libro, qué es el origen, de dónde vino toda esta gente de la guerra civil. Claro, el libro lo que trata de explicar es, o trata de ahondar en las tres generaciones de militares que luego van a ser protagonistas de la guerra civil, porque la mayoría de los militares que forman parte de los dos bandos contendientes durante todo el conflicto son africanistas. Este es un término, el de africanista, que es un término asociado a la dictadura. Realmente no se empleaba el término africanista en los años 10, 20 y 30 del siglo pasado. Es un término, como digo, que se acuña posteriormente, pero sí que nos sirve para identificarlos porque hicieron sus carreras en África. A caballo de los ascensos por méritos de guerra, que era una recompensa extraordinaria, a unas veces al valor, otras veces a una simple herida de guerra, pues fueron ascendiendo con muchísima rapidez, comparándose con otros de su promoción. Pues había generales cuando había compañeros que eran capitanes todavía, para que nos hagamos una idea de la proporción de lo que suponían estos ascensos. Y como digo, pues hay tres generaciones de ellos. Las tres generaciones que son protagonistas y que además van a conformar el militarismo español del siglo XX, un fenómeno político que surge, hay quien lo sitúa en 1917 con las juntas de defensa, pero yo creo que nos podemos ir un poco más atrás con los hechos del Cu-Cut de 1905, donde ya no solamente hay un militarismo colonialista o un militarismo imperialista, como es el caso del militarismo alemán, prusiano, teutónico, sino que es un militarismo interior, donde el militar se siente responsable del mantenimiento del orden público, se siente responsable de, como dicen mucho ellos en todos sus escritos, de salvar a la patria, porque consideran que la clase política no es capaz de proporcionar esa esfera de seguridad, ¿no? No sería una cultura de defensa como la que tenemos actualmente, sino quizás una cultura más de tutela, puede ser. Correcto. Tutelaban al gobierno, sí, efectivamente, y de hecho las juntas de defensa, que además el libro dedica bastantes páginas a ellas porque es una rebelión de carácter mesocrático, no son los generales los que se rebelan, son los tenientes, los capitanes, hasta los coroneles, el grupo de oficiales que además llegan a amenazar a la propia monarquía, porque acusan al rey de favoritismos en los ascensos y el rey se ve realmente en graves problemas. Solo hay que ir a las memorias de Juan de la Cierva, que en esos momentos además era ministro de Gobernación, fue ministro de la Guerra también, coincide en toda esta etapa y le tocan vivir las juntas de defensa y es mucho más profundo el tema de lo que lo ha tratado la historiografía por regla general. No se trató de una algarada, se trataba de algo mucho más profundo porque las juntas llegan a condicionar prácticamente todas las actuaciones del gobierno. Por poner un caso, en 1919, cuando se produce la huelga de la Canadiense, que es un episodio en el que Barcelona se paraliza durante varias semanas, son las juntas las que le dicen al gobierno que ellos no van a salir a hacer de maquinistas o a manejar los tranvías o a cubrir los espacios que los obreros que están en huelga han dejado. Que ellos cuando salgan será solamente para hacer cumplir el orden. A reprimir. Y además lo hacen de una manera pues, muy contundente hasta el punto de que el presidente del Consejo de Ministros pide la dimisión, el conde de Romanones en ese momento. La tutela es muy superior desde 1917
hasta la llegada, evidentemente, de la Segunda República, donde se trata de contrarrestar eso, pero los militares tenían una importancia en la vida política tan grande que no van a abandonar ese papel, lo van a, digamos, va a quedar un tanto ensombrecido, pero los militares seguirán siendo muy importantes. Todo el mundo conocía quién era el jefe de la división orgánica, me refiero en España, en la prensa... En los civiles, vamos. En los civiles, en la prensa salían todos los ascensos, Sí. salían los cambios de destino, o sea, era noticia el hecho de que los militares tuvieran una cena en el casino militar y aparecía en los periódicos como un acontecimiento en la ciudad. Todo eso, evidentemente, a partir de 1981 se fue descendiendo hasta el nivel que conocemos hoy día, donde el ejército pues, forma parte de la sociedad y forma parte, hace su labor, evidentemente, de la defensa de España, la defensa militar de España, de la cooperación con los aliados, y que nada tiene que ver con el papel que llegó a jugar en esta época. Sí, yo hoy no sé quién es el capitán general de mi régimen militar. Quiero decir, no, o sea, y es alguien como yo que estás muy metido en el tema político y estas cosas, que sería algo inviable. Le das mucha importancia a la creación y a la destrucción, por decirlo así, de la Academia General Militar, ¿no? Porque además, bueno, pues parece que compañeros de promoción de la general terminaron siendo protagonistas de... ¿Qué papel tuvo la Academia General Militar en todo este proceso que desemboca en el 36? La Academia General Militar, que surge en 1882, es un proyecto de Arsenio Martínez Campos. Hay que tener en cuenta que el ejército español del siglo XIX era una especie de reinos de taifas, donde cada cuerpo y arma tenían su propio proyecto educativo, tenían su propia formación, su propio uniforme, todo el mundo estaba dividido, los de las armas, infantería y caballería solo estaban 3 años, tenían un proceso formativo muy breve y, sin embargo, los de los cuerpos facultativos, que luego serían armas ya con la dictadura de Primo de Rivera, son artillería, ingenieros, luego el cuerpo de Estado Mayor, tenían una formación muy superior, de 5 años en el caso de los ingenieros y los artilleros, además con unas materias que tenían perfecta cabida en la vida civil. De hecho, los ingenieros tenían más prestigio incluso que los propios ingenieros civiles. O sea, que había una exigencia educativa muy grande. Y lo que trata la Academia General Militar es de aunar todo ese esfuerzo y de que, poco más o menos, pues que también se sientan compañeros, porque no se sentían compañeros. Todo el mundo barría para su casa, ¿no? Entonces, la creación de la Academia primero da un espaldarazo a la formación de los oficiales. Ya no están 3 años, ya están 4 y un último año en la Academia de la especialidad, que completa un 5º curso, con lo cual... Entonces, como hacían unos años de interarmas, ¿no? Claro. Y luego se especializaban. Claro, estaban mínimo 2 años, dependiendo de la promoción, pero mínimo 2 años en la Academia General Militar, que estaba en Toledo en aquel momento, en el Alcázar de Toledo, por eso también el simbolismo del Alcázar, que luego se va a ver en la Guerra Civil. Y posteriormente iban a las academias ya de las armas, a Valladolid, en el caso de los ingenieros a Guadalajara, a los artilleros a Segovia, y completaban la parte de sus armas específicas. La Academia General Militar va a dar una unión de armas y cuerpos, van a vestir el mismo uniforme, van a tener un objetivo común, van a conocerse, porque van a compartir los años más difíciles de la vida militar, que son los años iniciales, que son los años de más exigencia, que son los años que te marcan, porque hay que entender que un cadete de aquella época entraba con 14 años, era un niño. Madre mía. Y claro, y salían de tenientes con 18, 19 años. Eso no lo olvidas nunca. No lo olvidas nunca. Y los lazos que se establecen en la academia con tus compañeros de camareta, con tus compañeros de sección, con tus compañeros de compañía, van a perdurar toda la vida. Claro, en esa primera hornada de africanistas, que es la que surge de la Academia General Militar, nos encontramos al primero y más importante de ellos, el primero que va a alcanzar el generalato, que es Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Nos encontramos a Dámaso Berenguer y a Manuel Fernández Silvestre, que serán protagonistas en África. Nos encontramos a José Sanjurjo Sacanel, que compañero de batallas también de Primo de Rivera y que tendrá un gran protagonismo sobre todo en la segunda parte de la Guerra de Marruecos, aunque la iniciará también en 1909. Nos encontramos a Cabanellas,
a los dos, a Virgilio y sobre todo al más famoso, que es Miguel Cabanellas, que fue presidente de la Junta de Defensa en 1936 hasta que Franco... Brevemente, sí. Efectivamente, hasta que Franco asumió todos los poderes. Luego... Bueno, de hecho, creo que era el general de mayor graduación en aquel momento, ¿no? El más antiguo. El más antiguo, efectivamente. El más antiguo, que es el que más tiempo lleva en el empleo. En el empleo, sí. Claro, entonces, en el ejército de la antigüedad muy importante. Cabanellas debería haber sido, en teoría, el más antiguo, pero tenía el defecto para las fuerzas que se sublevaron en 1936, que era un conocidísimo republicano y que además formaba parte de la masonería. La masonería, como sabes, tenía muy mala fama, sobre todo entre monárquicos y entre las fuerzas políticas más conservadoras. Había muchos generales que fueron masones, también Miaja, por ejemplo, el propio hermano de Franco, Ramón Franco Bahamonde, efectivamente, que también perteneció a la masonería, que habían conspirado contra la República, tanto Cabanellas como Ramón Franco, como Núñez de Prado, como Villabrille, todos estos generales que luego posteriormente pasarían a formar parte del bando gubernamental, porque los africanistas nos los vamos a encontrar en los dos bandos. Miaja es un africanista que pasó muchos más años en Marruecos que el propio Franco. Y permaneció fiel a la República. Y permaneció fiel al gobierno. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con Riquelme, que es el militar africanista por excelencia. Pasa todos sus empleos militares en África, un larguísimo periodo, desde teniente ya, y que además sabe árabe, forma parte de la intervención militar. Era una entidad que se ocupaba fundamentalmente de coordinarse con los locales, de coordinarse con los nativos, y que él conoce perfectamente toda la idiosincrasia tanto del RIF como de la Yebala. Luego de coronel estaría mandando el regimiento Cerignola número 42, que fue el regimiento del desastre de Anual, el que estaba en la vanguardia del desastre de Anual, concretamente el que cubría la circunscripción de Anual, que fue la primera en caer en el colapso de la Comandancia General de Melilla. Luego son africanistas que van a permanecer fieles al gobierno de la República y africanistas que se van a sublevar contra él. Es cierto que hay tres generaciones. La que hemos mencionado es la primera. La segunda sería la generación que hicieron solamente 1 año y medio, 2 años de academia, que fue la de la Guerra de Cuba. Que estos salieron aceleradamente por la necesidad de oficiales en Cuba, en Filipinas. Ahí tenemos a Gonzalo Queipo de Llano, ahí tenemos a López de Ochoa. Yo creo que los más importantes, si me apuras, son este grupo. Ahí tenemos al propio Miaja. Tuvieron experiencia en combate, desde luego, ¿no? Claro, ellos, la mayoría, por no decir prácticamente todos, estuvieron en Cuba. En Cuba normalmente, gran parte de ellos tuvo un par de ascensos. Los que venían de la Academia General Militar, muchos de ellos volvieron de comandante. El caso de Silvestre, por ejemplo. El caso de Miguel Primo de Rivera, que volvió de teniente coronel, incluso. O sea que, porque él ya de teniente tuvo una laureada, en fin, hizo una carrera muy... San Fernando, la laureada de San Fernando. Sí, en 1893, nada más ahí de la academia, porque en la guerra de Margallo, que fue un pequeño episodio bélico que se llama Margallo porque el general que mandaba en ese momento la Comandancia General de Melilla, que era muy pequeña, solamente se circunscribía a la ciudad y a un campo exterior, precisamente colocando, vamos a decir, el perímetro de ese campo exterior. Hay unos ataques de las tribus, de las cábilas, que es como se dicen tribus en... Sí, eso en tu libro me parece delicioso, además, ¿no? Porque estás construyendo y te lo rompen de noche, ¿no? Y vuelves a construir y te lo rompen de noche. Parece de chiste, pero desde luego no lo era. No lo era en absoluto. Pero sí, y era un general de brigada, sí. O sea, porque la entidad que había allí eran de 2000 y pico efectivos, prácticamente nada. De hecho, Melilla corre riesgo, ¿no? Y por eso se monta un despliegue. Hay una demostración de que el gobierno español es incapaz de movilizar reservas de forma rápida y efectiva. Y bueno, pues todo eso evidentemente van a ser lecciones aprendidas o identificadas, sobre todo para luego la movilización para la guerra de Cuba. Volviendo a la general, a la Academia General Militar, si no recuerdo mal, Francisco Franco llegó a ser director de la Academia General Militar, ¿no? Llegó a ser director de la segunda época. Claro, sí. Los que habían estado en la Academia General Militar guardaban de ella un gran recuerdo. Y uno de los protagonistas y el primer general egresado de la Academia General Militar es Miguel Primo de Rivera. Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera se vuelve a inaugurar la academia, en este caso en Zaragoza,
en 1928, y el director de la academia va a ser Francisco Franco. Franco se va a rodear de africanistas porque quiere una formación diferente. Él se quejaba, por ejemplo, en ingenieros los alumnos eran como alumnos de universidad. Ellos atendían a las clases, luego podían vivir en el exterior, en la ciudad de Guadalajara, en una casa alquilada, en una habitación de una pensión, pero no, él quiere que los alumnos sean internos. Más castrense. Claro, efectivamente, que los alumnos vivan pues casi como en campaña. Y se rodea, como digo, de colaboradores a los que había conocido en África. Su jefe de estudio va a ser Miguel Campins, un hombre que, aunque no había estado en la Legión ni en regulares, que son las unidades más emblemáticas y de donde surge el grueso más fuerte de los africanistas, digamos el más cohesionado también entre ellos, contra las juntas de defensa, porque ahí va a haber un conflicto entre las dos maneras de entender la milicia, pues Campins sí que es un protagonista en África y además es amigo de Franco porque coincide con él en Oviedo en 1917. Los dos son comandantes en el regimiento Príncipe número 3 y los dos empiezan a pensar en que en África hace falta una unidad de extranjeros parecida a la Legión extranjera francesa. Aunque todo esto se atribuye a José Millán Astray, lo cierto es que pues, hay pruebas de que ellos dos ya hablaban de algo así. Además, las familias, por supuesto, la esposa de Campins y la esposa de Franco pues, tenían una muy buena relación. Después, como sabes, Campins fue fusilado por por Gonzalo Queipo de Llano en 1936 porque no se sublevó en Granada, que era la brigada que él mandaba. En aquel momento, quiero decir, era vida o muerte el que te unieras a un bando a otro. A Franco le tocó cerrar la academia, de hecho, ¿no? La República lo ordenó cerrar. Es que hay una frase muy conocida de él, que no sé si es real, que tú me lo dirás, que decía algo así como que el error y la arbitrariedad del mando es donde la disciplina alcanza su... No, es cierto, es completamente cierto. De hecho, ese discurso le va a costar un arresto. Sí. Aparte del cierre de la Academia General Militar, Azaña escribe en sus memorias ese día que es un discurso completamente incendiario y que si no fuera porque la Academia se va a cerrar, implicaría una destitución inmediata. Desde luego es yo creo que también es un propósito de intenciones. Franco fue también un oficial un tanto contestatario, aunque luego evidentemente durante el régimen se va a dibujar otra fotografía de él, pero ya fue muy revelador que al propio Primo de Rivera pues le protestara, vamos a decirlo entre comillas, cuando este quería replegarse de África. Estoy hablando del año 23, 24. Sus escritos en la revista de tropas coloniales, que es una revista que va a dirigir Gonzalo Queipo de Llano. Queipo de Llano era todavía más contestatario que Franco. De hecho, sí. A los 6 meses de editar la revista, precisamente por un par de artículos quejándose de las recompensas, una vez más, pues a Queipo lo destituyen. Y pasa Franco y vemos artículos con cierta reivindicación política, con cierto regustillo político, opinando que no hay que abandonar África, que hay que continuar allí. Evidentemente se había creado una casta de oficiales que habían hecho su carrera allí y que entendían aquello también como una misión propia, como algo que querían dejar terminado, ¿no? Como que había que pacificar el protectorado y que no era momento era un reto personal, yo creo, ¿no? Esto nos ayuda mucho a entender, quiero decir, el tipo de personas que fueron los sublevados, básicamente, ¿no? Y el momento tan especial que vivían, quiero decir. Venimos de un desastre en África, de ciertas arbitrariedades en, bueno, pues que si se crea la academia, se cierra la academia, se vuelve a crear. Ellos se sentían un poquito, me imagino, maltratados por parte del gobierno de la República y llega un momento en que, además, pues empiezan a matar gente, ¿no? Ya casi... Te lo digo porque a mí me interesa mucho la guerra civil, sí. Y hay una especie de... Ahora se está intentando dar la historia de que eran una banda de iluminaos fascistas que tuvieron esa iluminación y fueron contra la República. Claro, en la historia habitualmente las cosas no son ni blancas ni negras. No, tienen muchos matices y de hecho el propio Franco va a tener serias dudas de participar porque yo no situaría a Franco como un fascista. De hecho, es que
los que se sublevan habían sido precisamente la cúpula militar de la República tan solo unos meses antes. Francisco Franco, jefe del Estado Mayor Central, mano derecha del ministro. Joaquín Fanjul era el subdirector del Ministerio de la Guerra, también mano derecha del ministro. Y en esa triada está Manuel Godet Llopis, que es el director de la Aeronáutica Militar. Todavía no había Ejército del Aire. Incipiente todavía. Claro. Entonces, ellos tres forman la cúpula militar del gobierno de la República. Y el jefe del Ejército de África es Emilio Mola Vidal. Luego, si tenemos esos 4 nombres, vemos a los 4 quizás protagonistas de la sublevación, porque luego vamos a unir a otros 2, que son Gonzalo Queipo de Llano y Cabanellas, con los que nadie contaba porque eran republicanos. Queipo de Llano en el 31 hablaba de una España federal, igual que López de Ochoa. Ellos que habían luchado por la República, eran héroes de la República, porque fueron los que en realidad se sublevaron para traer la República en diciembre de 1930. Los únicos que cumplieron con el Pacto de San Sebastián, porque las milicias socialistas que iban a declarar la huelga general revolucionaria no lo hicieron, por las razones que fuera, descoordinación, falta de difusión de la idea de lo que se quería de verdad. ¿Qué me hablas? ¿Del 34? Del 31. Ah, del 31. Vale. Sí, perdón, del 30, del 15 de diciembre del 30. En el 34 sí hubo una huelga general. El 15 de diciembre del 30, el Pacto de San Sebastián tiene lugar en agosto, y ahí se acuerda, porque estamos en una España que estaba más que acostumbrada al pronunciamiento. Ningún político pensaba que se podía tomar el poder si no iba acompañado de un pronunciamiento militar. Y los republicanos no iban a ser menos. Lo que necesitan son militares afines, que tenían, y muchos, porque el primer enemigo de un dictador, si el dictador es militar, son sus propios compañeros. De armas. Es que, de hecho, también hay otra especie de leyenda urbana que ha pasado tal como que la República llegó de forma democrática a España. No, oiga, no. La Segunda República llegó después de un levantamiento, después de echar al rey, efectivamente, ¿no? Efectivamente, bueno, hay una primera sublevación el 15 de diciembre de 1930, totalmente descoordinada. Los de Jaca se adelantan 3 días, habían mandado a alguien avisar al capitán Fermín Galán de que no tenían que sublevarse aún, que se iban a esperar al día 15 para coordinarse en todas las zonas, y la verdad que no llega a tiempo. Era precisamente Casares Quiroga, que luego sería el presidente del Consejo de Ministros el 17 y el 18 de julio de 1936. Se quedó a dormir en una pensión antes de llegar a Jaca, y cuando se despertó ya se había sublevado la guarnición. Esto, como sabes, da lugar a los fusilamientos. El 15, aunque ya se había producido todo esto, los que todavía tenían planes de sublevarse continúan hacia adelante, y Queipo y Ramón Franco se sublevan en Cuatro Vientos, pero prácticamente no tienen apoyos, los políticos no les secundan. El gobierno detiene a Aniceto Alcalá Zamora, a varios de los líderes republicanos, otros se huyen a Francia, y es a partir de ese momento cuando la monarquía está sentenciada de muerte, porque el fusilamiento de 2 militares va a crear 2 mártires. El propio Alejandro Lerroux diría años después que si no hubiera sido por los fusilamientos de Fermín Galán y García Hernández, que tuvieron un impacto muy grande en toda la sociedad española, cuando se supone que se estaba pasando de la dictadura a un proceso democrático otra vez, sin duda hubiera tardado en llegar mucho más, ¿no? Eso da lugar, como sabes, al proceso electoral. El 12 de abril en las elecciones municipales, algo que es difícilmente explicable, porque en lugar de hacer elecciones generales, elecciones a las diputaciones provinciales y luego las elecciones municipales, se hizo al revés. Además controlables, ¿no? Claro. Mediante el caciquismo y estas cosas, los municipales eran... Se buscaba eso. Sí. Y evidentemente los resortes caciquiles ya no existían. Los partidos dinásticos habían quedado muy mermados después de 7 u 8 años de dictadura. El Partido Liberal y el Partido Liberal Conservador apenas tenían... Aparte, la dictadura se había encargado de menospreciarlos y de minar completamente su prestigio, que tampoco era muy alto, evidentemente, en 1923. Los nacionalistas catalanes que habían apoyado a la dictadura al principio también habían quedado muy desprestigiados frente a Macià y a los republicanos, a los nacionalistas más radicales, que estaban en ese momento pues
tenía muchísima más popularidad, además protagoniza un juicio en Francia que le hace particularmente popular, como gran defensor de los valores democráticos, etcétera, etcétera. En realidad lo que quería era proclamar la independencia, como así hizo, de hecho. Y bueno, iban a tener el apoyo de militares, porque sin los militares, Sanjurjo es el primero que va a apoyar que aquello pase. Sin Sanjurjo, la República no habría tenido lugar el día 14 de abril. Es curioso qué manía tenemos, bueno, no solo en España, en otros lados, de indultar a los golpistas, ¿no? O sea, quiero decir, después de la Sanjurjada, Sanjurjo pasa muy poquito tiempo, pero es que le ha pasado a Tejero con la Operación Galaxia, bueno, le pasó a Napoleón. Después de, quiero decir, muchas veces se intenta apaciguar, ¿no?, mediante este tipo de cosas, y al final pues se repite la historia. No es una curiosidad, que no, tampoco. No, sí, claro, además en 1931 Sanjurjo es vital para la llegada de la República, porque le dice al rey directamente que la Guardia Civil no va a reprimir al pueblo y que no puede garantizar la seguridad o no puede garantizar que él es en este momento el director general de la Guardia Civil, que el cuerpo pueda mantener la monarquía. Es la sentencia de muerte de Alfonso XIII, la sentencia de muerte política, evidentemente. Y luego cuando él se subleva en el 32, además Sanjurjo tiene una gran relación con los líderes republicanos, poco a poco va a ir cambiando, y el punto de inflexión quizá, desde mi punto de vista, es el Estatuto de Cataluña. Es el Estatuto de Núria, porque los militares habían estado constantemente amenazando en esa correlación que tiene el militarismo y el nacionalismo catalán, que en algunos momentos es positiva, pero que en estos momentos es negativa, por la unidad de España. Hay 3 factores que yo siempre interpreto que son claves para entender una sublevación o un levantamiento militar. Que si se cumplen, pues hay menos peligro de que esto se lleve a cabo, que es la unidad de España, la disciplina en los cuarteles, que por ejemplo se ve alterada en la época de la Primera República, cuando los propios políticos llaman a los soldados a levantarse contra sus oficiales, a abandonar las armas, etcétera. Y el tercer factor es el orden público. Que cuando dicen en las calles... Efectivamente, que el orden público está asociado también al orden establecido, ¿no? Porque, lógicamente, sobre todo cuando hay lucha de clases y todas estas cosas, mantener el orden público es mantener el orden establecido también. Y yo creo que esos 3 aspectos son los claves y los fundamentales. Si uno de los 3 falla, entonces siempre hay algún militar que se puede echar a la calle, ¿no? Digamos. Estoy hablando, por supuesto, de épocas pasadas. Sí, no, hoy ya no es así. Hoy los golpes de Estado ya no se dan así. No se llevan, ya no se llevan. Ya no se hacen de esta manera. Bueno, y llega el culmen, asesinato de Calvo Sotelo, que tal, y parece que Franco era muy renuente. De hecho, ¿cómo le llamaban? Miss África o Miss... no me acuerdo cómo le llamaban sus compañeros de armas, ¿no? Que no... Bueno, porque Franco era una persona, en este sentido yo creo que tiene serias dudas. Él, de hecho, hay una primera oferta, siendo él todavía jefe del Estado Mayor Central, que lo tenía todo de la mano, que es cuando ya gana el Frente Popular, él va a todavía aguantar un par de semanas o 3 al frente del Estado Mayor Central. De hecho, ya se le acusa de haber intentado sublevarse el mismo 19 de febrero, porque llama al director general de la Guardia Civil, que en ese momento es otro africanista, Pozas Perea, que luego permanecería fiel al gobierno de la República, para decirle que va a declarar el estado de guerra. Esto es una cosa también muy recurrente, ¿no? La declaración del estado de guerra hacía que todos los poderes pasaran al poder militar, que cualquier algarada se pueda considerar como rebelión, como un hecho de armas, y por tanto juzgarlo por la jurisdicción en este caso del Ministerio de la Guerra o del Ministerio de Marina, ¿no? Así que Pozas Perea le dice que en absoluto, y es Pozas Perea el que da parte tanto a Azaña, que ya estaba haciendo el relevo, porque, como sabe, Portela Valladares, pues a los 2 días dijo que no quería seguir al frente de aquello, y es Pozas Perea el que alarma al presidente de la República, a Aniceto Alcalá Zamora, en ese momento, de que Franco ha intentado esto.
y Franco luego hará promesas de que no era su intención, que era solo el orden público y que en ningún caso, que hará promesas de fidelidad a la República, y así lo refleja Niceto Alcalá Zamora en sus memorias. Se lo sacan de encima, lo mandan a Canarias, creo recordar. Lo mandan a Canarias, Sí. a él lo mandan a Canarias, Fanjul primero va a Canarias y después lo cesan, Sí. porque que escribe un par de artículos. Fanjul era mucho más guerrero en ese sentido, Franco era mucho más prudente. Godet lo mandan a Mallorca, bueno, ya estaba en Mallorca, pero lo cesan como jefe de la aeronáutica militar y lo releva Núñez de Prado, otro africanista, un africanista además muy importante, del Cuerpo de Regulares Indígenas. Y el cuarto en discordia, bueno, Sanjurjo evidentemente está, como sabes, en Portugal, y el cuarto en discordia, que era el jefe del ejército de África, que era Emilio Mola, lo mandan a Navarra a mandar una brigada muy disminuida de personal, pues, de segunda fila. Ahora bien, ¿es esa razón, porque a las pruebas me remito, Fanjul y Godet son fusilados un mes después de sublevarse? ¿Es esa razón para que alguien que se queda en la comandancia de Canarias, que tiene todos los privilegios del mundo, porque un militar en aquel momento tenía muchos más privilegios que el gobernador civil de la zona? Además, solían tener un mando muy superior porque el gobernador civil está en una provincia. Ellos, su mando comprendía siempre varias provincias. O Godet en Mallorca, de jugarse el todo por el todo, de perder su condición de militar, de ser fusilados por algo que ellos creyeran que era para su propio beneficio. Yo eso lo tengo claro, o sea, yo tengo muy claro el que tomar una decisión que te puede llevar a un pelotón de fusilamiento tiene que ser la situación en la que estás, ser igual de peligrosa que no hacerlo. Quiero decir, porque si no, pues lo que tú dices, ¿no? Franco en Canarias vivía de maravilla, o sea, no tenía ningún problema. Entonces es esa mentalidad, por eso es tan importante estudiar la mentalidad, el origen, su formación, cómo evolucionó todo en África, porque en realidad ellos creían, y lo tenían perfectamente integrado en sus mentes, que tenían que salvar a su patria. Además, con estas palabras, ¿no? O sea, que de hecho, en todas sus conversaciones de esos días, lo ven como una misión sagrada. Quiero decir, igual que en el otro lado, no hablo ya de los gobiernos republicanos o de los partidos republicanos, que siempre fueron minoría dentro de la República, ¿no? Ningún partido republicano ganó unas elecciones. La ganó el Partido Socialista o la ganó la CEDA, pero nunca ningún partido republicano fue el partido más votado. El Partido Socialista no era un partido republicano, era un partido marxista. Soviético prácticamente, ¿no? Bueno, ahí tenía varias vertientes, sí, ¿no? Entre Largo Caballero, Indalecio Prieto o Julián Besteiro. Pero vamos, que desde luego tenía, o sea, quiero decir, no era un partido republicano, era, era marxista-leninista. Evidentemente, si entendemos republicano como no era democrático, como no monárquico, bueno, claro, lógicamente, sí, ya, claro, pero claro, quería una república socialista, no una república de corte liberal, una república y de hecho así lo decían, ¿no? Que si lo obtenían mediante los votos, bien, y si no, que tendrían que obtener. Sí, hay dos vertientes, como digo, una más posibilista, que es la de Indalecio Prieto, y la de Zugazagoitia, que era pues el que escribía los editoriales del Socialista, sobre todo al finales ya de la República, cuando ya está muy próxima a la Guerra Civil, que además ganan la partida, porque ganan las elecciones, las primarias, como se diría ahora, ¿no? Contra los caballeristas, que ahí es el Largo Caballero, a partir de 1934, digamos que se echa al monte y está mucho más por la labor de... Primero, él siempre dice que el Frente Popular estaba sobrepasado y que era algo a lo que había que evolucionar, o sea, era algo de lo que había que evolucionar hacia esa hermandad de hermanos proletarios, ¿no? La Unión de Hermanos Proletarios, el UHP, que vemos en muchísimas fotografías de la Guerra Civil, que era la unificación con comunistas, con los marxistas del POUM, por otra parte complicada porque cada uno estaba un poco a su... Y el componente anarquista, que en España es muy importante y que no se asocia con ninguno de ellos, ¿no? Ni con el marxismo, ni con el comunismo, ni tampoco con el comunismo tercerista, con los que están por la Tercera Internacional,
ni por supuesto con la democracia liberal. Ellos querían otra cosa, claro. El comunismo libertario, que no tiene absolutamente nada. Sí, por eso no entiendo, yo no lo puedo entender como un alzamiento fascista contra la democracia, porque ninguno de los dos bandos eran democráticos, en el sentido, claro, es que volvemos al presentismo, ¿no? Esa costumbre que tenemos muchas veces de intentar entender el pasado con los ojos del presente, ¿no? Hay cosas que no son así. Entonces, bueno, pues estábamos hablando... Claro, hay que ponerse las gafas de la historia. Sí. A ver, esto no quiere decir que a uno le parezca bien o mal algo. Simplemente hay que analizar lo que pasó. la mentalidad. Porque a mí me cuesta entender que alguien que tiene muchísimo que perder, o sea, todo que perder, porque las revoluciones que de verdad han triunfado en la historia han sido pidiendo pan. O sea, la han protagonizado los que no tenían nada que perder. Pero con bolsos de Armani no se hacen revoluciones. Entonces, ese ímpetu por jugársela al todo por el todo, pues era el mismo que tenían cuando eran tenientes o capitanes y estaban al frente de una sección o de una compañía de regulares indígenas o de la Legión, que pensaban que esa era su misión y que la virilidad, esto de la virilidad, que es un concepto que ahora suena horrible, pero la virilidad es algo que se achaca a Macià, que se achaca a Durruti, que, o sea, la palabra virilidad tenía un significado positivo, de valor, de gallardía, de audacia, ¿no? Y tenían muy en cuenta el tema de la virilidad, como que si no hacían lo que les correspondía, pues se tacharían de cobardes, ¿no? Se produce el levantamiento, varias zonas... Y una de las cosas más controvertidas es, evidentemente era imprescindible, el traslado del ejército de África a la península y tal. Hay quien defiende que se pudo llevar a cabo gracias a los alemanes y tal, y hay quien defiende pues, que para cuando llegó el refuerzo alemán, que ya había pasado una gran parte de... ¿Qué pasó en ese traslado de tropas a la península? Bueno, en realidad lo de que había pasado una gran parte no es cierto en absoluto, ¿no? El 19, 20, 21 de julio los sublevados están en una muy seria situación. De hecho, Mola manda a su Estado Mayor que planee una retirada al Duero, porque como sabes, la sexta y la séptima divisiones orgánicas, que son las que tenían sus cuarteles generales en Burgos y en Valladolid, progresan, mandan columnas para intentar ocupar Madrid, que era una de las órdenes que se ven o se pueden leer en las famosas instrucciones particulares del general Mola, que por otra parte también se han interpretado a veces en una clave, yo creo que diferente a lo que quieren decir, ¿no? Porque solo hay que leer muchas órdenes de operaciones para darse cuenta de que el uso violento o el uso de palabras pues, de corte muy coercitivo, como la acción será extremadamente violenta, no quiere decir que se vaya a matar a todo el que se mueva. Simplemente que se van a emplear todos los medios disponibles. Eso se utilizaba mucho en África, ¿no? O sea, para decir cómo iba a ser la operación, ¿no? Luego, y por supuesto todo se emplea a la vez, en fin, tiene una lectura militar diferente a lo de que se va a asesinar sin diestro y siniestro a todo el mundo, aunque luego en algún sitio se hiciera, ¿no? Pero me refiero que a veces interpretar según qué frases y según qué palabras y según qué escritos también denota que no todo el mundo que la lee entiende ese tipo de lenguaje. Luego, cuando se produce la sublevación, como digo, se mandan estas dos columnas con tropas muy limitadas y algunos voluntarios, sobre todo voluntarios carlistas, que son los primeros que aparecen, algunos falangistas, muy escasos todavía. Porque no lo sabía tampoco. No lo sabía, es que claro, Falange no consiguió ni siquiera un diputado en 1936. El Partido Comunista consiguió 17 de 473 diputados posibles. O sea, estamos hablando de cifras... Sí, posteriormente tuvo mucha... Claro, la Falange tuvo mucho predicamento en España, pero en el 36... No era nada. En cuanto a un tambor. Sí. Lo mismo que el Partido Comunista algo más, evidentemente, pero claro, va a cobrar especial protagonismo por la ayuda soviética y Falange va a cobrar especial protagonismo porque la mayoría de los jóvenes de la CEDA, que sí que era una formación que tuvo muchísimo apoyo, de hecho en millones de votos en las elecciones del 36 casi están parejas las dos fuerzas, las fuerzas de derechas y las fuerzas de izquierda, lo que pasa que, como sabes, que el sistema electoral de la Segunda República premiaba muchísimo a la fuerza más votada y al final no se reflejaba en el número de diputados.
Pero, como iba diciendo, estas columnas que llegan a Madrid se paran en Somosierra y en Guadarrama y allí las pasan canutas porque el gobierno conserva la mayor parte de la aviación, prácticamente toda la Marina o gran parte de la Marina, con la excepción de la que hay en el Ferrol. Además, muchos de los buques del Ferrol que se dirigen al estrecho, la marinería se subleva contra sus oficiales. Hay una matanza terrible de oficiales de la Marina, muchos de ellos que todavía ni siquiera se habían pronunciado, otros sí, evidentemente, gracias a que la red interna del Ministerio de Marina, a través de los telegrafistas, comunica lo que está pasando e insta a los cabos y a los suboficiales a que se subleven contra sus jefes, y así lo hacen, y por lo tanto gran parte de la Marina permanece fiel al gobierno. Eso hace que el estrecho se cierre. Solamente hay un traspaso por mar muy peligroso y no se vuelve a hacer, porque de hecho uno de los buques que pasa, la marinería se va a sublevar justo después de ese primer cruce. Con lo cual se depende de los pocos aviones que había en el protectorado español. Sí, y tampoco hablamos, quiero decir, porque hoy hablamos de aviones y te parece que eran unos 747, claro, quiero claro, decir. claro. No, Eran a 10. ¿No? O de 14 personas, como mucho, sí. Y además, algún avión civil. Y luego, pues hasta tal punto llega la cosa que un avión de Lufthansa que aterriza en Canarias es secuestrado literalmente por el general Orgaz y lo manda, con piloto y todo, lo manda allí al protectorado, y es el primer Junker 52 que va a estar realizando pasos, pero claro, no es significativo. Pero lo que ocurre es que en Tánger y en el protectorado había una colonia alemana de comerciantes muy importante. Uno de ellos, además, formaba parte del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Él va a ir a Alemania y va a conseguir que Hitler firme una orden de apoyo a través de varios aviones de transporte de Lufthansa que formarán parte de una compañía pantalla española, que no recuerdo ahora mismo el nombre, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, es un nombre de una compañía pantalla. Estos Junkers van a ir en un buque de transporte que van a llegar ya los primeros días de agosto. Además, la Italia de Mussolini también, a través, en este caso, de la monarquía, porque será Alfonso XIII el que... Primero Mussolini no está por la labor y, sin embargo, Alfonso XIII habla... Sabes que Mussolini era un dictador con un rey, con Víctor Manuel III. Sí. Entonces es Alfonso XIII el que habla con Víctor Manuel III para pedirle apoyo, a través, por supuesto, de los contactos que tiene en España, y que hagan que se desbloquee ese apoyo para Franco en este caso, porque ahí un poco cada uno hacía la guerra por su cuenta. Todavía no había una unidad de acción, no había un mando único. Uno estaba en el norte, otro estaba en África, otro estaba en Sevilla, concretamente Queipo, que siempre hizo la guerra por su cuenta, y se mandan una serie de aparatos el 3 de agosto, se mandan además volando, uno de ellos encima cae cerca de Orán, los franceses detienen al piloto, se crea un escándalo porque ya estaban en plena fase del pacto de no intervención para que no se ayudara a la República, en fin, ni a la República ni al bando sublevado, y sin embargo pues se descubre que varios de los aviones Savoia, eran aviones además también de bombardeo, pues habían llegado al protectorado. Y hasta el 8 de agosto aproximadamente, 7-8 de agosto, no se puede garantizar el cruce de forma más o menos consecutiva, con un envío de tropas significativo. Siempre van a ser inferiores en número. Toda la progresión que se hace en muy pocos días, en un mes avanzan 450 kilómetros desde Sevilla hasta Toledo, y esa progresión se hace con pocas tropas, relativamente pocas tropas. También es verdad que eran tropas, quiero decir, de una mayor calidad, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera, con experiencia de combate, gente que estaba en África. El problema que tiene el gobierno es que el día 19 de julio, cuando se decide dar armas a las milicias o a los partidos y sindicatos, pues ahí firma su sentencia de muerte, al menos durante los primeros meses del conflicto, porque nos encontramos que cada uno hace la guerra por su cuenta, los mandos militares son menoscabados, no se les hace caso, muchas decisiones se toman incluso, por ejemplo, en el caso de los anarquistas,
pues se organizan comités para discutir lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer. Hacer la guerra por asamblea. Claro, ¿no? efectivamente. ¿No? Unidades casi asamblearias. Poco a poco todo esto va a ir cambiando, hasta el punto de que ya hasta los propios anarquistas llegarán a tener que asumir que no se puede hacer la guerra contra un ejército profesional con un grupo de milicias con muchísima voluntad, con gente que también hay que entender su postura, porque esa es otra, ¿no? Prestándose voluntarios, saliendo de la fábrica, porque estamos hablando de obreros de verdad. O sea, de obreros de cuello azul, como se decía en aquella época. Porque una cosa es el obrero de cuello azul y otra cosa es el trabajador, como le llamaban, de cuello blanco, que tenía mucho menos prestigio entre la clase trabajadora, ¿no? Por ejemplo, Francisco Largo Caballero era un hombre con mucho prestigio entre los trabajadores porque era un obrero de cuello azul. Había sido estucador, no muchos años, porque ya sabes también lo que sucede cuando, como dice Robert Mitchell, ¿no? Con la ley de hierro de la oligarquía, una vez que se toca... Cuando pisas moqueta te cuesta luego... Nos pasa a todos, cuando pisas moqueta ya nadie quiere pisar barro, ¿no? Pero sí que es cierto que Largo Caballero había sido obrero de verdad, autoformado, también autoformado Pablo Iglesias. Los primeros líderes de la clase obrera son los del arte de imprimir, son los tipógrafos, porque son los que tienen acceso a la información, a la lectura. En cuenta que España todavía tenía muchísimo analfabetismo. Pero claro, hay que entender a toda aquella gente que vivía en condiciones muy precarias y que pensaban que lo que les venía iba a ser una durísima represión, sin posibilidad de cambiar las cosas, y que además se podía hacer al mismo tiempo que la guerra, la revolución. Los comunistas no están por la labor de eso, pero los anarquistas sí. Y de hecho, en algunos sitios declaran el comunismo libertario, y en fin, hay zonas que viven en su propio proceso anarquista, ¿no? Así que es muy interesante esos principios de la guerra. Poco a poco el gobierno de la República se va a ir dando cuenta de esto. Será precisamente con Largo Caballero el que va a decretar la creación del Ejército Popular de la República, y tendrá un ejército regular que podrá hacer frente a las fuerzas de Franco, en este caso, que son los que progresan desde el sur. Sobre mitos o realidades de la guerra civil, porque es que también, claro, siempre dicen, ¿no?, que lo primero que muere en una guerra es la verdad, ¿no? Hay episodios que, bueno, pues que Guernica, Cabra, lo del Tajo por el que teóricamente se tiraba tal. Claro, yo es que he leído, ni tú ni yo estábamos allí. O sea, no, claro. Entonces, las fuentes que tenemos, lo que hay es que discernir cuáles son de calidad y cuáles no, ¿no? Bueno, yo en este caso, cuando hablo de temas tan delicados, procuro ir siempre a las fuentes académicas. Y por supuesto, también lo sabes, en los vídeos siempre hay profusión de fuentes primarias, sobre todo prensa y tal. Claro, la prensa es útil durante la época de la República. Una vez que empieza la guerra, ya no. Solo es útil porque refleja el discurso de Queipo o porque transcribe una conferencia o transcribe el discurso de Indalecio Prieto, y uno puede leer entre líneas cosas interesantes o no. Pero lo cierto es que muchos de esas mentiras de propaganda que se hacen durante esa época han permanecido en el imaginario hasta el punto de que hoy se cacarean como verdades totales, ¿no? Un ejemplo, como dices, el Tajo de Ronda, donde luego uno descubre que no hubo lanzamiento de nadie del Tajo de Ronda. Se mataron más de 300 personas en toda esa zona, porque la represión de las milicias o la represión de los partidos, sobre todo de las fuerzas marxistas y anarquistas, fue muy grave también. Los primeros días de la guerra fue terrible, igual que la represión posterior de las fuerzas tanto militares, sí, fue una represión muy dura. Y es verdad que se matan más de 300 personas, pero no se arrojan por el Tajo. Se arrojaron por el Tajo las imágenes religiosas, como sabes, pues prácticamente todas las iglesias se queman, se profanan tumbas, destrozan pues todo lo que tenía que ver con la iglesia. Siempre la iglesia se la asocia con el poder. A religiosos que estaban enterrados. Sí, además es precisamente ese tipo de cosas las que van a contribuir mucho a que Léon Blum, que es un líder socialista del Frente Popular francés, que es el líder en estos momentos en Francia,
ante la presión de los partidos conservadores franceses, porque esas fotografías se publican en Francia, las de las monjas expuestas al sol. Francia está a punto de una guerra civil también. En el 34 hay unos disturbios en París que la guerra podía haber empezado allí en lugar de empezar en España. De hecho, casi todos los países europeos van a tener su propia guerra civil, muchas dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero es que no somos tan particulares. Pero sí es cierto que esas fotografías alarman una barbaridad en Francia y hay muchísima presión para que no se mande ayuda. Ese salvajismo quizás fue uno de los motivos que les hizo perder la guerra, ¿no? El tener menos apoyo internacional. Claro, porque se da una circunstancia, es que primero el gobierno republicano pierde el control prácticamente, ¿no? Luego intentaría recuperarlo, pero es cierto que al principio se pierde el control. Y en Madrid, claro, en Madrid estaban todos los embajadores, en Madrid estaban todos los periodistas, en Madrid los periodistas apenas van a ver lo que está pasando en Constantina, en Sevilla, más 4 que están siguiendo a las columnas del comandante Castejón, o de lo que va a pasar en Badajoz. Hay 3 periodistas en Badajoz. Hay un periodista del diario de Lisboa, hay 2 periodistas franceses, y cada uno va a contar un poco. Sí, de hecho, leo uno de las noticias de ese día y son diferentes. Y Ray Allen, por ejemplo, que es el que escribe La matanza de Badajoz, no estaba en Badajoz. No pasó por allí. De hecho, lo escribe casi más de una semana después, cuando ya se han venido las tropas. Por lo que le cuentan. Claro, y él titula un artículo como que hay 4.000 asesinados. Hubo probablemente unos 300 asesinados en Badajoz. Como que hay 4.000 asesinados. Cuenta lo de la Plaza de Toros. Yo te iba a decir, quería recordar, ¿no? Que había metido a la gente en la Plaza de Toros y que allí fueron ametrallados. A ver, es muy improbable, entre otras cosas, porque uno va a las listas, que además están publicadas por la Junta de Extremadura, de todos los represaliados durante la Guerra Civil y la posguerra, y claro, aparece el nombre completo, aparece la causa de la muerte, aparece el lugar donde se produce la muerte y la fecha. Si uno hace... Yo estuve analizando uno por uno. Muchos de los fusilados en Badajoz son militares, de los del Regimiento Castilla 16, que resistió, que permaneció fiel al gobierno y que bueno, fue la unidad militar que plantó cara en Badajoz, además de las milicias. Entre otras cosas porque cuando las unidades, sobre todo de la Legión, entran dentro del complejo que forma la posición abaluartada que defiende la ciudad, la mayoría ha huido. De hecho, el coronel Puigdengolas llega a decir que apenas quedan 400 o 500 en Badajoz porque se le ha ido mucha gente el día antes, ¿no? Por el puente que va hacia Portugal, que es la única salida que tiene en ese momento cuando ya todo el resto de la ciudad está cercada. Entonces, cuando uno comprueba esto, no llega a 300 los asesinados, ¿no? Asesinados. Porque sí, asesinados. Hay gente que simplemente por el hecho de tener un moratón, y esto son declaraciones que le hacen al periodista portugués directamente los propios regulares, cuando están bajando gente de los camiones, les pregunta ¿y por qué se selecciona a la gente? ¿En base a qué? ¿No? Porque tienen el moratón de haber disparado con el Mauser, y el Mauser tenía mucho más retroceso que lo que tienen los fusiles modernos, y eso demuestra que nos han intentado matar. De hecho, una de las compañías de la Legión sufre durante el asalto muchísimas bajas, y esa venganza, pero una venganza muy inmediata, porque el 15... Esto fue el 14 de agosto, el 15 ya empiezan a salir unidades, porque se pretendía continuar. Entonces, lo de los 4.000 es un mito. Es cierto que hubo... O sea, no es necesario exagerar las cifras para constatar una barbaridad, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que se exageran y luego, pues claro, hay mucha... lo de la Plaza de Toros está demostrado, además lo dicen los 3 periodistas al día siguiente, cuando llegan... Lo único que hay son camiones quemados dentro de la Plaza de Toros y había un cadáver y ese cadáver sigue estando al día siguiente. No hay muestras de que haya sucedido nada en la Plaza de Toros. Esto es la realidad. Luego ya, evidentemente, la fantasía como lo del Tajo de Ronda, donde todos los años 512 arrojados por el Tajo de Ronda. Pues no fueron 512, ni se les arrojó por el Tajo de Ronda. Y así podemos irnos a todas las... Guernica, si había mercado o que si ese día no había mercado... que si era objetivo militar porque estaba cerca de los Altos Hornos, de industria de interés militar, que si no,
que si se disparó la Luftwaffe, ¿no? Y que cuando acabaron, cuando ya no quedaba gente, le disparaban a los perros. O sea, yo he oído auténticas barbaridades. Bueno, Guernica fue un bombardeo muy intenso, mucho. La Luftwaffe, desde luego, tenía unos medios que no se habían visto en la guerra civil hasta el año 37. Hay que tener en cuenta que los bombardeos iniciales, por supuesto, los hace el gobierno porque es el que tiene los medios, ¿no? La primera ciudad bombardeada fue Tetuán. Y de hecho causa una treintena de muertos entre la población civil de Tetuán, entre los nativos, y eso hace que también que el Jalifa, a partir de ese momento, no necesite ya hacer No hay que llamadas animarlo, ¿no? a la Guerra Santa, porque todo el mundo entiende que les están tratando ya como enemigos, ¿no? Que también es una cuestión importante el tema de los marroquíes, porque miles de marroquíes combatieron en España y al final fueron también determinantes, ¿no? O sea que es un factor, aunque Largo Caballero llegó a acusar de que no solamente había marroquíes del protectorado, sino que se reclutaban incluso al sur del protectorado, pero bueno, había suficientes en el protectorado, yo creo, como para completar las cifras de los regulares, de las mejalas y el resto de las unidades. Yo creo que Guernica, evidentemente, es un bombardeo que causa pues, decenas de muertos. No causa más porque la población es una población pequeña y claro que hay que entender que probablemente se disparara a civiles que salían corriendo a intentar huir, porque claro, es que no es que nadie fuera un santo o fuera un diablo, es que en un avión de esas características de aquella época, desde una altura de 200 o 300 metros, es imposible distinguir a un civil de un militar. Es que hace poco tuve yo he estado varios años trabajando en unos laboratorios de investigación y una vez nos preguntaban sobre un disparo a una cooperante en un conflicto moderno, no voy a referirme, en un conflicto moderno a 3.000 metros. Y como habían disparado a un coche de cooperante, digo, porque a 3.000 metros el que dispara, él le han dicho este sector es el tuyo, todo lo que pasa por ahí se supone que es tu enemigo y dispara cuando ve un coche en movimiento. No sabe que hay cooperantes que se han metido en un sitio donde no deberían meterse. Esto no quiere decir... Las películas han hecho mucho daño. Claro. O sea, el tema de, no, dispárele usted al hombro, mire. Claro. Vamos a ver. Pero bueno, el protagonista ahí es la Fuerza Aérea Alemana, después se intenta culpar de los incendios a los que están replegándose. En fin, siempre hay echarse la culpa los unos a los otros, ¿no? La represión de los sublevados es mayor, entre otras cosas también porque ellos van recuperando terreno y donde recuperan terreno reprimen. Sobre todo, lo peor es Andalucía. En Andalucía se produce 1/3 de todos los muertos, de todos los asesinados, fusilados y ajusticiados que se dan en toda la zona nacional. Se calculan unos 150.000 y unos 50.000 en la retaguardia republicana. Estoy hablando de muertos en las retaguardias. Y Andalucía se lleva la palma con casi 50.000. Se exageran mucho los abusos cometidos por los milicianos, que Hipodellano los publica todos los días, en el Araal, donde mueren pues más de una veintena de personas, quemados vivos prácticamente, justo cuando están llegando las tropas del comandante Castejón. Queipo llega a decir que se matarán a 10 por cada muerto de los conservadores o de los de derechas que se produzcan. En fin, hay una violencia que yo asocio también al tema de África desde el primer momento. No es una violencia que vaya surgiendo o evolucionando. Hay violencia desde el primer momento y hay violencia en los dos bandos. Esto no quiere decir que uno responsabilice a un bando más que a otro o que se responsabilice a los dos o que sea una cosa circunstancial. Pero sí que es cierto que la violencia se produce desde el primer momento y republicanos, como los republicanos del Partido Republicano Radical, que eran los republicanos per se, pues son asesinados, ¿no? Hay varios diputados que son asesinados. Clara Campoamor se escapa por los pelos. Clara Campoamor, que luego, llegando a Italia, unos falangistas intentan detenerla también por el otro bando, para que nos demos cuenta de que había hoy una tercera España que también sufrió los horrores de la guerra y que huían de unos y de otros, ¿no? Sí, no, como García Lorca, ¿no? Que primero se refugia en casa de un falangista y luego porque unos la acusaban, al final el hombre o unos otros acaban con él, claro. Bueno, de García al final evidentemente le matan a los sublevados, ¿no? Se matan a los sublevados, ahí yo creo que hay aparte de venganzas personales, porque no tiene lógica que estando en casa de Luis Rosales, que era, ya no es que él fuera un falangista importante, él era un autor del 27,
pero su hermano sí que era jefe de falange. Para que nos demos cuenta también, fue un golpe de Estado militar dirigido por militares. Los políticos prácticamente no pintaron nada. Ahí es donde nos damos cuenta del poder militar. De hecho, no dejaron que influyeran. ¿Dónde estuvo Gil Robles, que era el líder de verdad de la CEDA durante la República? Prácticamente desaparecido. Permaneció en Francia y apenas tuvo responsabilidades. Y de hecho luego se exilió en Portugal con el rey Juan III, para los monárquicos. Y allí estuvo pues prácticamente toda la época hasta la llegada de la transición, ¿no? Hubo mucho que aprovechó la guerra para vendetas personales, para... Sí, claro, por ejemplo, aquí en Galicia con las lindes, ¿no? Y estas guerras familiares. Sí, claro que hubo y sobre todo en los pueblos pequeños, ¿no? La guerra civil también es una guerra de clases. Es una guerra donde directamente a los que se supone que están en una clase acomodada, pues ya se ven como enemigos por la parte de los trabajadores, de la gran mayoría de los trabajadores. Por supuesto, luego había trabajadores, sobre todo campesinos y agricultores, que son falangistas. Castilla es un gran ejemplo de todo esto, Valladolid, Zamora, Salamanca, donde hay minifundios y ellos veían su estilo de vida amenazado por el tema de la reforma agraria, que la reforma agraria estaba muy pensada específicamente para los latifundios del sur, pero que los minifundistas también se ven. De hecho, podemos decir que, como digo, casi son los primeros elementos, vamos a decir, semifascistas en España, que además llevaban la camisa azul porque querían demostrar que eran de cuello azul, ¿no? Hablando de esto del cuello azul y el cuello blanco. Que de hecho Falange era un partido obrerista, ¿no? O sea, ahora se le tiene como un... Bueno, Falange era un partido, aunque ellos siempre han dicho que no... También había mucho universitario, eso es cierto, ¿no? Claro, es un partido de chicos jóvenes. Un partido, de mayoría de ellos, que en realidad eran hijos de gente pudiente, vamos a decirlo de esta manera. José Antonio, desde luego. Claro, José Antonio, bueno, y prácticamente todo, ¿no? José Antonio, evidentemente, era el hijo del que había sido dictador de España durante 7 años. Pero, bueno, pues idealistas, ellos entendían, como todo el mundo entendía en ese momento, que la democracia liberal estaba sobrepasada o que era algo que tendría su fin y que después de 1917 la revolución de las clases trabajadoras, pues había que darle alguna alternativa, ¿no? Había que dar alguna alternativa al obrerismo y en ese caso pues van surgiendo estos grupos que están inspirados en la Italia fascista. El primero es La Traza, que surge en 1923, es un grupo de militares además en Barcelona. En Barcelona además con el tema del catalanismo hay una especial con un conflicto ya muy específico y ahí surgen los primeros, la Unión Patriótica, ya en 1918, 1921, 1923. Después con la dictadura estos grupos más o menos desaparecen y vuelven a surgir en 1930, ¿no? Primero con Onésimo Redondo en Castilla. Onésimo se une ya crean las Jons con... Vale. Sí, me he quedado en blanco yo también. Que hablo de memoria y al final se me olvida. Que fue fusilado en octubre con... Bueno, es igual. Bueno, Onésimo crea las Jons con la gente con intelectuales de Madrid, universitarios intelectuales, muchos de ellos discípulos de Ortega y Gasset, y José Antonio se va a unir en el 33. Primero creará la Falange y después la Falange y las juntas de ofensiva nacional sindicalistas se van a unir en el 34 o el 35, en el 34, ya para crear la Falange Española de las Jons. Pero siempre fue minoritario. Y un grupo de jóvenes idealistas que utilizan, si te das cuenta, toda la iconografía del anarquismo, ¿no? El color rojinegro, sí, porque admiraban la combatividad del anarquismo. El anarquismo que había sido pues un dolor de cabeza para los gobiernos españoles desde el siglo XIX hasta 1930. De hecho, bueno, y hasta 1936. Azaña temía mucho más a los anarquistas que a los militares, eso es cierto. Sí, fue terrible. Oye, ya para ir terminando, porque tienes que ir a presentar el libro aquí al lado.
presente y futuro de nuestros ejércitos. Quiero decir, hasta donde puedas, ¿vale? Yo entiendo que no eres un representante de prensa No, no. del ejército español. Estamos probablemente en el momento de paz más largo, ¿no?, de la historia de Europa, por lo menos de una paz tal. Hay quien dice que el armamento nuclear tiene mucho que ver en eso, ¿no? El poder de disuasión. No, claro. De que, Sí. de que tal. El ejército o los ejércitos a día de hoy se cambia el paradigma de lo que hablábamos de defensa de tutela a defensa. Tal. ¿Cuál es el papel del ejército hoy en España? ¿Cuál tiene que ser y hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que vivimos en una época desde hace 30 años donde los ejércitos europeos son mini ejércitos y no se pueden comprender si no es en el marco de las alianzas de las que forman parte, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, ¿no? El ejército tiene ahora mismo una clara vocación de trabajo en el exterior, porque hoy día se defienden las fronteras europeas en el exterior, porque en el exterior es donde se producen las crisis que tienen repercusión directa sobre Europa. La crisis de Ucrania tiene una repercusión importante en Europa. Cuando hay una crisis en Oriente Medio, en Oriente Próximo, Oriente Medio es un término anglosajón, en Oriente Próximo también se produce un impacto importante, sube el precio del petróleo, en fin, al final todo eso lo vemos reflejado en la compra del día a día y en muchos aspectos de nuestra vida, mucho más de lo que nos imaginamos. Luego, para intentar estabilizar estas zonas que están en conflicto permanente, tanto la OTAN como la Unión Europea tiene pues, muchas misiones en el exterior y hasta ahora pues, ha trabajado en esa dirección. Es cierto que ahora hay una amenaza que ha surgido desde 2014, donde ha cambiado absolutamente todo. Una amenaza que viene del este, que a nosotros nos pilla un poco más lejos, o eso nos creemos. Sí, bueno. Pero que evidentemente pues, no solamente es una amenaza en el dominio terrestre o el dominio marítimo, también en el ciberespacio, donde se sufren ataques todos los días, y que sin duda ha hecho cambiar no solo la mentalidad militar, sino también la mentalidad civil de los gobernantes de las naciones europeas. Si a eso le unimos que Estados Unidos ha cambiado su centro de gravedad de toda su fuerza al sudeste asiático, porque lógicamente ahora mismo la competición estratégica global se dirime allí y es con China. China está pues, en dirección a un sorpaso hegemónico, aún queda bastante, porque no tiene suficiente capacidad de despliegue estratégico, necesita portaaviones, para eso necesitas portaaviones, si no los tiene todavía en el número necesario, ni mucho menos. No, imposible de competir con los Estados Unidos, pero sin duda ahí es donde se parte el bacalao, vamos a utilizar este término castizo, ¿no? Y Europa, pues, claro, sufre las consecuencias, entre comillas, de tener un conflicto importantísimo en sus propias fronteras. Ucrania no deja de ser Europa, aunque no forme parte de la Unión Europea, que ha demostrado además pues, cierta incapacidad para poder incluso suministrar logísticamente lo necesario, porque evidentemente pues, cuando la defensa es tan global, pues no digo que se descuide, pero sí que lógicamente no se le presta tanta atención, y cuando no se considera que hay amenaza, como ha pasado durante todos estos años, el poder blando, ¿no?, de la Unión Europea, que era exportable, todo eso yo creo que ha cambiado. También el gabinete norteamericano pues, tiene mucha influencia en todo lo que sucede, y bueno, pues yo creo que va a haber un cambio desde el punto de vista de que todo el mundo dice que hay que ir a una inversión mayor, a un incremento de todo, a una mejora de capacidades, que no quiere decir que haya que tener más soldados, pero sí que a lo mejor hay que tener mejor equipados. No sé, eso ya es eso ya llega al nivel político. Claro, cuando los recursos son finitos, como siempre, ¿no?, el político intenta invertir en lo que más retorno le trae en forma de votos, ¿no?
invertir en defensa no da votos. Invertir en justicia no da votos. Quiero decir, si tú creas un nuevo polideportivo, la gente lo ve y lo agradece. Si creas un juzgado más, la gente no lo ve. Si tú equipas a tu ejército con un material mejor, la gente tampoco no lo ve, ¿no? Y eso quizás es... Bueno, porque yo creo que hay conceptos no abstractos, pero sí, como dices tú, menos perceptibles, que en realidad son muy importantes. Vamos a irnos, por ejemplo, a El Salvador. La seguridad es tan importante que ha creado un Estado nuevo con una forma de entender la represión que a cualquiera se le ponen los pelos de punta, pero que sin embargo ha recibido muchísimo apoyo. Lo asumen, o sea, claro, asumen que tienen que pagar ese precio y lo pagan gustosamente. De violación de los derechos humanos, sí, curiosamente. o de los derechos del preso, del reo, pero a cambio de eso ha recibido muchísimo apoyo. ¿Por qué? Porque en la pirámide de necesidades la seguridad está casi en la base, porque la seguridad es muy importante. Claro, la seguridad del día a día se ve cada día. La seguridad internacional no se aprecia más que de forma, vamos a decir, diferida. Y aunque es mucho más impactante, porque evidentemente un conflicto bélico, imagínate, contra la Unión Europea, por ejemplo Rusia o quien sea, ¿no? Pues nos llevaría a cosas que no hemos visto ninguno, ni siquiera han visto nuestros padres. Hace mucho que no nos invaden. Efectivamente, hace mucho que no tenemos esa percepción de peligro real. El COVID nos ha despertado un poco, no todo está asegurado, no todo lo tenemos de la mano, podemos perder mucho en poco tiempo y evidentemente la seguridad va por ahí. Si tú tienes la capacidad de disuasión suficiente, todo eso lo tienes mucho más controlado. Pues claro, para tener esa capacidad de disuasión tienes que tener capacidades, valga la redundancia. Desde el armamento. Si te ha gustado este vídeo y sobre todo te ha gustado el entrevistado, tiene una enorme cantidad de vídeos en su canal. Es Joaquín Rivera Chamorro y tiene sobre todo 2 grandes series de las que yo, desde luego, he aprendido muchísimo. La serie Hacia la Guerra Civil y la serie Los Otros del 36. Sin sectarismos, sin apriorismos partidistas. Solo historia, pura historia y nada menos que historia. Muchas gracias, Joaquín, por compartir tu sabiduría con todos nosotros.